noche, Señor, nosotros estamos disponibles, estamos dispuestos, Señor, para que tú te muevas en este lugar en el tiempo de la alabanza, de la adoración y también, Señor, en el tiempo de la palabra. Gracias, Señor, por este servicio que nos permites venir y congregarnos, estar aquí, Señor, escuchando tu palabra. Te rogamos que nos hables, Señor, que nos ayudes, que des una palabra que guíe, que exhorte, que nos dirija, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Que seas tú, Señor, en mi vida. Yo dispongo todo mi ser para que tu palabra fluya a través, Señor, de mis labios, que fluya, Señor, a estos corazones, y que en el nombre de Jesús la palabra penetre, Señor, lo más profundo de nuestras entrañas, para que produzca fruto, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. El día de hoy quitamos todo estorbo y nos disponemos para poder escuchar tu palabra en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Bueno, denle un aplauso ahí al Señor, regálele una ofrenda de palmas. Y bueno, quiero compartir el día de hoy una palabra que yo he estado meditando en estos días por ciertas situaciones y acontecimientos que han pasado, que he visto y que han pasado también a mi alrededor, pero también en la iglesia. Y es en sí es una pequeña enseñanza lo que le voy a hablar, y es una pequeña enseñanza sobre el tema de la iglesia. No hablo de la iglesia de Amor y Restauración, hablo de lo que significa la iglesia para nosotros. ¿Qué es la iglesia? ¿Por qué quiero mencionar este tema? Porque yo he estado reflexionando hemos estado ministrando gente, y yo he estado viendo la importancia de saber el concepto correcto de lo que es la iglesia. ¿Cuál es la función de la iglesia en la sociedad? A veces, cuando no se conoce el término, cuando no se conoce la función que hace o debe de hacer la iglesia en esta sociedad, se llega a confundir, hermano, con un centro, un punto de reunión, un centro de entretenimiento, un club social, o uno de los tantos puntos que atravesamos en el día, como levantarme temprano, meterme a bañar, irme al trabajo, salir, o ir al negocio, tener un tiempo de entretenimiento, de diversión, de ejercicio, y también ir a la iglesia, llegar a cenar y dormir. No, nosotros debemos de entender para qué sirve la iglesia. Entonces, no es nada de lo que al inicio le comenté. Porque yo veo la importancia de hablar de estos temas. Porque he estado viendo la necesidad, hermano, allá afuera. He estado viendo las problemáticas, las dificultades que la gente atraviesa allá afuera, y que la religión, hablando de protocolos de hombres, de iglesias, de métodos eclesiásticos que encapsulan a la gente dentro de una tradición, hacen daño. ¿Sí me expliqué? He estado viendo el daño que hace la religión a la sociedad, hablando de los protocolos. No sé si me estoy explicando. La religión no es iglesia. La iglesia no es religión. Yo estoy hablando el día de hoy del punto de vista que estoy observando de cómo la gente se congrega en los templos por religiosidad y están metidos dentro de una tradición, de una costumbre local. Pero los problemas que atraviesa la gente en su persona
en su interior, en su alma, en su familia, de generación en generación, la religión no trae una solución para esa necesidad. La religión lo que trae es un entretenimiento. Te hace entrar a una cultura religiosa en donde te hacen practicar cosas que no aligeran tus cargas, que no cambian tu vida y que no te dan vida eterna, no te transforman, no te enseñan, no te llevan a la vida eterna. Entonces yo veo esta importancia de el día de hoy hablar de cuál es la función de la iglesia en la sociedad. Porque obviamente yo en una etapa de mi vida estuve en problemas de todo tipo, de familia, de drogas personales, internas. Y por más que uno busca la ayuda, centros de rehabilitación, en lugares de AA, de hora y media, de retiros, de tantas cosas que llegamos a consultar, psicología, en algún momento llegan a ayudar un poco, llegan a aligerar un poco la calma la situación, y te dan un poco de calma, pero no lo soluciona. Y entonces la palabra de Dios genera un papel muy importante en la relación que nosotros establecemos con la iglesia. Y yo en estos días platicaba con unos jóvenes y yo les decía la importancia de tener contacto con la palabra de Dios. Y recuerdo los primeros años en los que yo me convertí y empecé a buscar de Dios de manera voluntaria, porque tenía hambre de Dios, tenía sed de Dios, del Espíritu. Fui a un retiro de la iglesia, un Peniel, y empezó un hambre por las cosas de Dios. Entonces lo que cambió mi vida comenzó con la actividad del retiro que organizó la iglesia. No sé si me estoy explicando, y cada uno de ustedes conocen lo que es un retiro. Todos somos productos de un retiro, de un Peniel. Entonces, vea, estas son las actividades que yo observo que tienen un poder y un alcance sobre la sociedad, que a través de un retiro, una herramienta, una estrategia de alcance, de evangelización, te atraen. Y una vez que te atraen, te ministran, trabajan con tu alma, trabajan con tu mente, trabajan con tu pasado, con tus traumas. El tema de la ministración persona a persona es importante. Ese es un trabajo que tiene que hacer la iglesia, porque el mundo no lo puede hacer. Entonces, ¿qué es la iglesia? Hermano, la iglesia es todo menos un lugar de reunión y un club social, un centro de entretenimiento, un lugar para venir y hacer negocio, para venir y conseguir novio, novia, pareja, un lugar en el que voy a pasar el rato. La iglesia tiene que volver a retomar el sentido correcto en nuestro corazón, sobre todo nuestro corazón. Porque mire, la sociedad, ella está ajena por completo a lo que es la iglesia. De hecho, la sociedad ve a la iglesia como parte de la actividad social en la que involucra el lugar en donde viven, por tema religioso. Pero no es solamente hacia esta ciudad, sino debemos de ver la importancia de la iglesia en la humanidad.
porque la iglesia debe de marcar en nosotros una diferencia dentro de todas las actividades que hacemos. De hecho, le digo una cosa, juntamente con la palabra de Dios, debe de ser la base, debe de ser el centro y la base de lo que hacemos. ¿Sí me expliqué? Eso es lo que debe de ser. La iglesia debe de representar el día de hoy una base y un fundamento en todo lo que hacemos, no dentro de la iglesia, sino en cómo nos desarrollamos allá afuera. Que usted marque una diferencia en los lugares en donde esté y que las personas puedan ver en nosotros algo distinto. Por eso es fundamental en nuestra vida tener el sentido correcto de lo que la iglesia debe de hacer en nosotros. Amén. Mire, vamos a Mateo, por favor. En el Evangelio de Mateo, ahí en el capítulo 16. Mateo 16, versículo 15. Cuando llegue ahí me dice amén. Dice la palabra de Dios, versículo 15, dice: y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? ¿Que soy yo? Ahí estamos hablando de Jesús. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerá contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Sí, amén? Fíjese, diga conmigo: la iglesia soy yo. Sí, porque llega un momento donde la iglesia representa el edificio. Usted identifica la palabra de Dios, o más bien el concepto de la iglesia, con un templo. Entonces vamos a la iglesia y pues es una expresión cotidiana y no está mal. Pero quiero que entienda que la iglesia es más que un templo. La iglesia somos todos nosotros. Usted es la iglesia fuera del edificio de la iglesia. De hecho, Jesús tenía una iglesia movible, una iglesia que lo seguía, 15,000, 20,000 personas a todos lados a donde él iba. Entonces él no tenía un templo, él no tenía una iglesia física, él no instituyó una iglesia, un edificio, un protocolo de cómo tenía que ser la iglesia. Él no lo instituyó. Él predicaba la palabra de Dios hacia la iglesia. O sea, la gente que lo seguía, la gente que lo escuchaba, era la iglesia de Jesucristo. Entonces, como miembros de la comunidad, vamos a llamarle así, como miembros de la comunidad, usted y yo somos esa iglesia que se mueve fuera de las instalaciones para hacer la obra de Dios allá afuera en el necesitado. Mire, yo he estado viendo la necesidad, hermano, he estado viendo la necesidad que hay en la sociedad. Estas últimas semanas usted sabe que yo he andado aquí en Puro Ándiro, he andado en las calles, y a mí me sorprende bastante, me sorprende mucho cómo hay bastantes casas desocupadas y no las quieren rentar. Y yo digo, algo está sucediendo. La casa desocupada se va destruyendo, hermano. Hay bastantes casas desocupadas y no las quieren rentar. Hay un miedo,
Hay un temor en la sociedad, hay una desconfianza, y usted sabe obviamente cómo se ha conducido Puruándiro en estos últimos años, y no es para menos, no estoy diciendo que están exagerando, pero yo estoy observando la necesidad de la gente. Muchas personas el día de hoy tienen sus propiedades y prefieren tenerlas ahí, que nadie las use, y a mí se me hace un desperdicio, hermano. A mí se me hace un desperdicio. Entonces, pues obviamente hemos estado buscando casa para el centro de rehabilitación, el refugio de mujeres, y cuando me llego a entrevistar con alguien y inmediatamente le digo es para un refugio y le explico cuál es la función y qué es lo que hacemos, simple y sencillamente dicen no, gracias, no, para eso no la vamos a rentar, y no quieren. Pero vea la necesidad. ¿Quién atiende mujeres aquí, hermano? Aquí en Puruándiro, ¿quién atiende mujeres? Hay un montón de familias, y ustedes saben y se enteran. Hay un montón de mujeres violentadas físicamente, psicológicamente, económicamente, mujeres en drogas, mujeres en alcohol, mujeres que necesitan la ayuda. Y yo estoy buscando, con la visión que Dios ha puesto en mi corazón, ayudar, porque es parte de mi misión, es parte de la visión que Dios me dio. Abrir un lugar en donde se atiendan esas personas, y yo digo, nadie en esta ciudad ve la necesidad y nadie está dispuesto a ayudar a la necesidad. ¿Sí me explico? Y es un problema. ¿Por qué? Porque eso significa, yo digo, ¿y dónde están las iglesias en Puruándiro? Porque la iglesia es la que debe de marcar la diferencia. ¿Dónde están los pastores en Puruándiro? Yo no los conozco. No conozco a ninguno, gracias a Dios. No los conozco de verdad. No sé más o menos en dónde están las iglesias porque ustedes mismos me dicen. Pero yo digo, ¿y entonces cuál es la función de la iglesia? Nosotros tenemos 10 años aquí. Y yo digo, ¿y entonces las otras iglesias qué hacen? Los otros pastores, ¿qué visión hacen? ¿Qué visión tienen? ¿Qué función hacen? ¿Sí me explico? Entonces, yo digo, hay una necesidad bien grande de saber cuál es la función de la iglesia, y la iglesia es usted. Una de las funciones y de los compromisos que más tenemos nosotros como cristianos, siendo parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo, es que usted dé buen testimonio allá afuera, que usted modele, que usted enseñe, que usted sea ejemplo allá afuera. Nadie dijo amén. Entonces voy bien, gloria a Dios. Porque la gente va a venir al cuerpo de Cristo, a la iglesia, porque algo vio en alguien de ustedes. ¿Me expliqué? Y yo digo, ¿y entonces para qué se abren iglesias el día de hoy? O sea, yo observo tanta necesidad que hay, y yo digo, es que el concepto de la iglesia ha cambiado. Y bueno, estoy hablando de la iglesia cristiana, porque no tiene caso hablar de la iglesia católica, hermano, porque ellos están completamente en el sistema. ¿Sí me expliqué? Pues ellos están dentro de la tradición, ellos fomentan una religión, una tradición, idolatría, entretenimiento. O sea, no, la iglesia, yo estoy hablando de la iglesia que estableció Jesucristo para que haga esa diferencia en la sociedad. Hay un versículo en Isaías que dice, ay, se me olvidó cómo dice. Para libertar a los cautivos, es en Isaías, para libertar a los cautivos, para dar vida a los muertos. ¿Cómo dice? Ahorita me voy a acordar. Si lo tienen ahí, pónganlo por favor. El Espíritu de Jehová, escuche, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí.
Esto lo escribió Isaías, inspirado obviamente por Dios. Lo escribe Isaías y en los evangelios Jesús toma el libro de Isaías en la sinagoga y lee este versículo. Y vea, la iglesia comienza con un líder llamado Jesús que hace maravillas, cosas extraordinarias, sobrenaturales. Dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas. Fíjese, esa es la función de la iglesia. Dice, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Dice, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios. Búscamelo en los evangelios, no es el que quiero. Hay un versículo en los evangelios que es el que le quiero hablar. La iglesia comienza con eso. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Entonces, ¿qué es lo que Jesús estaba diciendo? Se acabó la religiosidad. Se acabó el protocolo. Ahora van a empezar a ver cosas extraordinarias, sobrenaturales, sanidades, resurrecciones, milagros. ¿Por qué? Porque el líder de la iglesia, que es Jesús, vino a poner el ejemplo de lo que se tiene que hacer. Entonces, cada uno de nosotros que somos la iglesia, deberíamos de estar en este sentido, en este sentir, en este entendimiento. ¿Cuál? Que el año agradable, las buenas nuevas, es hoy, porque la iglesia está viva. ¿Por qué le estoy hablando de esto? Porque veo la necesidad, hermano, el día de hoy en la sociedad, y yo veo cómo hay mucha gente que usa drogas y alcohol. Hay mujeres violentadas, hay jóvenes suicidándose, y tantas necesidades que hay, usted las conoce. Hay gente, hermano, escucha, hay gente endemoniada allá afuera. ¿Quién los ayuda? ¿El psicólogo? ¿El psiquiatra? ¿El médico? Papá, mamá, un encierro, la cárcel, eso no les ayuda. Genera en ellos solamente más experiencia de perdición. Dígame, ¿quién se recupera entrando a la cárcel? ¿Quién saliendo de la cárcel dice: ay, yo ya estoy rehabilitado, regenerado? Ahí me ayudaron a readaptarme a la sociedad. Eso es una mentira. Ahí adentro hay más droga, hay más vicio, hay más adicción, hay más de todo, más perdición. Es una escuela del mal. Yo he entrado a la cárcel, no como preso, como visita. Y yo veía ahí cómo se movía todo, la droga, y cómo se movía ahí un montón de cosas. La prostitución. Entonces, hay una necesidad en esta sociedad de que la iglesia se ponga a hacer ese trabajo. Y la iglesia somos todos. Entonces, ¿cuál es la función de la iglesia? Hermano, usted y yo el día de hoy tenemos la gran responsabilidad de estar trabajando, estar funcionando, estar aprendiendo lo que la iglesia está haciendo. Porque usted es una extensión del reino de Cristo
del reino de Dios, una extensión de la iglesia, allá donde usted se desarrolla, en su casa, en su barrio, en su colonia, en su trabajo. Allá donde usted está, es una extensión, es una luz, una pequeña luz en medio de las tinieblas. Pero creo que el sentido correcto de qué es la iglesia se nos ha olvidado. Dice la palabra de Dios: vosotros sois la luz del mundo, y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Hermano, ¿quién enciende una luz? Dice la palabra, ¿quién enciende una luz y la pone debajo de un almud, debajo de una olla, debajo de la cama? ¿Quién esconde la vela? Porque ahí habla de una lámpara o de una vela. No, el foco, la lámpara se pone en lo alto para que alumbre a todos. Entonces usted y yo somos la luz en medio de esta ciudad llena de tinieblas. En donde aprendemos nosotros a descargar lo que tiene nuestra alma. Hay personas que ni siquiera saben que son cuerpo, alma y espíritu, para empezar. Hay personas allá afuera que no conocen a Dios, pero ni por tradición, ni por costumbre, ni por religiosidad. No saben de Dios. Los que en algún momento dicen conocer a Dios es por medio de la religiosidad, y les hablas de la palabra de Dios y se ofenden, porque no conocen la Biblia. Entonces yo quiero que usted entienda que el concepto básico de la iglesia tiene que ver con la palabra de Dios. No tiene que ver con la forma y el protocolo en lo que la iglesia se mueve en sus actividades. No. Es que en la iglesia a la que yo iba, pastor, cuando se acababa la alabanza, luego pasaban el alfolí y levantaban una ofrenda. Y cuando se acababa el servicio volvían a levantar el alfolí, el canasto de las ofrendas para los que llegaron tarde. Sí, hay iglesias que así lo hacen. Hay iglesias donde las mujeres vienen con velo, con faldas largas, que se cubren su rostro. Yo digo, ¿cómo no se cubren el pecado? O sea, no estoy hablando del protocolo de la iglesia. Estoy hablando del significado que bíblicamente tiene la iglesia. ¿Qué debería de hacer la iglesia? Hermano, debería de estar predicando la palabra allá afuera, hablándoles a los que están perdidos, a los que se duermen en los portales, a los que el día de hoy usan drogas, a los que están en los centros de rehabilitación. Hay personas que no tienen problemas exteriores de alcohol, de droga, pero viven hundidos, hermano, dentro de sus maldiciones familiares, de locura, de esquizofrenia, de enfermedad, porque el diablo está operando con derecho legal en las familias, porque nadie les ha hablado de Cristo, el Salvador, el Sanador. Nadie les ha hablado del médico de médicos. ¿Me explico? Y yo digo, ¿quién ayuda a esas personas allá afuera? ¿Quién las ayuda? ¿Quién les habla? El otro día ahí en Morelia atendía a una persona y al terminar se levantó y pues la verdad es que la persona estaba de cierta manera ajena, no quería recibir el consejo y entonces se levantó, le di un consejo, no le gustó el consejo, de hecho ya no regresó a la siguiente cita. No le gustó el consejo, porque el consejo iba directo a su estilo de vida, y le dije, tienes que parar el pecado, tienes que dejar de estar pecando, tienes que renunciar, tiene que haber un dolor en tu corazón para que haya un verdadero arrepentimiento y una transformación. Si tú no te arrepientes, si no paras el pecado, no pararán las consecuencias. Y era una joven, hermano, era una joven, tenía 20 y tantos años, que en algún momento la tuvimos en el refugio y que no ha querido parar y tiene un montón de consecuencias persiguiéndola. Entonces el consejo no le gustó. Y yo veía cómo ella hablaba y hablaba de cosas,
Y yo dije, ella estuvo hace como un año más o menos en el refugio, y yo dije, a ella ya se le olvidó que yo soy un ministro por su manera de cómo me hablaba. Ya se le olvidó que yo era el pastor del refugio, que yo era el que la ministraba, el que la atendía. Ella ya se le olvidó que mi herramienta es la palabra de Dios y que mi consejo va a ser espiritual. Ya se le olvidó porque ella, como ella me hablaba. Entonces se termina la reunión, se termina ahí la atención, y se levanta y saca un billete y me dice, ¿cuánto es? Y le dije, no, no es nada, ¿cómo crees? Me dijo, no, ¿cómo crees? No, sí, cóbreme. Le dije, no, o sea, esto no lo hacemos por cobrar, esto no lo hacemos por generar ganancias. Le dije, no, esto lo hacemos para servir. Entonces, vea, ¿por qué hace eso? ¿Por qué paga? ¿Por qué saca el dinero? Porque está acostumbrada a ir a otros lugares donde sí le cobran, pero no le ayudan. ¿Sí me expliqué? Y cuando llega acá que no le cobran, acá la estrategia y el método va directo a su pecado, directo a su estilo de vida, y no le gusta. Bueno, no recibió la ayuda porque no quiere. ¿Me explico? Y yo he estado viendo la necesidad que hay en nosotros como seres humanos de abrir nuestro corazón, de sensibilizarnos a Dios, de sacar los traumas, los complejos. La mayoría de las personas que no pueden dejar un patrón repetitivo en su vida, ya sean de maldiciones generacionales de su familia o dentro de sus hábitos, una y otra vez recayendo en lo mismo, es porque trae cosas en el corazón, en el alma, que no ha querido hablar, que no ha confesado, que no ha renunciado, que no puede parar, que no hay con quien las confiese. No hay quien le dé seguimiento. No hay quien le ayude. Hay personas que por falta de dinero no van a un psicólogo. Que en su momento la psicología es buena para la indagación, para la investigación, para identificar el problema, pero no lo soluciona. Pero no van con un psicólogo tampoco. ¿Por qué? Porque no tienen dinero. Pero llega un momento donde la misma necesidad te arrastra y te obliga a que vengas a una iglesia, a un retiro. ¿Y cuál es el problema? Que cuando recibe el milagro, recibe la sanidad, recibe de parte de Dios algo, llega un momento donde la persona dice, esto era lo que yo necesitaba, gracias, Dios los bendiga. Porque tienen un concepto equivocado de lo que es la iglesia. Ellos piensan que la iglesia es venir nada más los domingos, persinarse, sentarse, estarse durmiendo y echarle unas monedas al canasto, 45 minutos máximo, media hora, y vámonos a seguir pecando. Ese es el concepto de iglesia que hay en la tradición y en la cultura. Cuando la palabra de Dios nos enseña que el principal, o más bien el hombre más extraordinario que ha pisado la faz de la tierra, nos dijo que es la iglesia, y nos puso el ejemplo de lo que la iglesia tiene que hacer. Entonces, ¿qué es la iglesia? Hermano, es un centro de capacitación, es un centro de entrenamiento, es un cuartel general, es un hospital del alma. Usted no viene a recibir una charla motivacional, no viene a recibir una enseñanza de finanzas para generar ahí una mejor economía. Usted no viene a eso. Usted viene a recibir un mensaje de parte de Dios que va directo a su corazón, y que la función de ese mensaje es que usted cambie de mentalidad, cambie de estilo de vida, que esa palabra transforme su esencia. Y eso es en todas las áreas, que sea algo general. Toda mi esencia tiene que cambiar. Entonces, la iglesia el día de hoy, número uno, es un hospital del alma. Y el hospital del alma, así como un hospital que se dedica a la atención de la salud física, de la salud mental, algunas,
tiene sus métodos, tiene sus protocolos, tiene su personal. Así la iglesia también opera. La persona se siente mal, va a consulta, va a urgencia, le dan un número, espera su turno, pasa a revisión. La iglesia es lo mismo. Es un hospital del alma. ¿Qué hace con los traumas, hermano? Todos tenemos traumas complejos. Hay situaciones en la infancia que muchas veces no las queremos hablar porque son vergonzosas. Violaciones. Alguien te tocó cuando eras niño, cuando eras pequeño o eras pequeña. Alguien te tocó, alguien te manoseó. Violaciones y situaciones sexuales, incesto, pornografía, abusos, que nadie habla. ¿Qué pasa con todo eso en el corazón? O sea, somos cristianos y venimos a la iglesia, pero traemos esa infección ahí pudriéndose en el corazón, generando odio, generando rencor, generando heridas. ¿Qué hace la iglesia con ese veneno en el corazón? ¿Qué hace la iglesia? No es un hospital del alma. Y el día de hoy yo me he visto, he observado y he visto que a la iglesia, hermano, venimos a todo menos a lo que debemos de venir. Venimos a convivir, venimos a pasar un buen rato, estamos comiendo dentro de la iglesia, estamos como si estuviéramos en el cine o viniéramos a ver una función. Por eso los domingos en esta iglesia hay un discipulado. ¿Por qué? Porque tratamos de hacer la diferencia en su vida a través de la enseñanza del discipulado. Hermano, algunos de nosotros no nos pudieron controlar ni en las escuelas. No fueron lo suficientemente efectivos sus métodos y sus estrategias para retenernos hasta que acabáramos una profesión. No, fuimos demasiado rebeldes. Fuimos demasiado ingobernables para que la escuela, los métodos, el director y los maestros, los prefectos y toda la gente que hace esa función nos controlara y nos llevara al siguiente nivel. No, la escuela no lo pudo hacer. Entonces, ¿quién lo tiene que hacer? La iglesia. La iglesia es una función de la iglesia, de llevar a la gente a su entendimiento, que viva su etapa. El rol que tiene que vivir y lo lleve a cabo para que no brinque etapas. Si usted brinque etapas en esta vida, le va a ir mal. Entonces la iglesia, al ser un hospital del alma, va a entrar a su corazón. ¿Cómo lo va a hacer? A través de la palabra, a través de la alabanza, a través de la adoración, o directamente a través de la ministración persona a persona, que es donde uno habla, donde uno confiesa, donde uno llora, donde uno pues, trae situaciones en el corazón que uno puede hablar. ¿Sí me explico? Mire, hay un patrón común, hermano, no me lo tome a mal. Yo vengo de esa vida y pues por algo me mandaron aquí. Pero hay un patrón común aquí en Puro Ándiro. Híjole, ¿cómo se lo digo para que no se ofenda? La gente le huye a todo lo que tiene que ver con compromiso, con responsabilidad y con disciplina. ¿Cuántos años tenemos aquí y cuántas generaciones de lanzados hemos enviado? Ni una. Porque los grupos se deshacen y los tienes que volver a fusionar con los nuevos y luego los vuelves a volver a fusionar porque la gente no quiere compromiso, no está acostumbrada a una responsabilidad y mucho menos con Dios. A los que mejor les va y están pues un poco que se pueden defender, que son cristianos de varios años, llega un momento en donde dicen: no me gusta la enseñanza, no me gusta la iglesia, me cambio de iglesia. El mal lo traes tú. Y a donde vayas, de todas maneras va a ser lo mismo, porque el mal lo traes tú. No es buscar una fuga geográfica, es meterte adentro. Porque la palabra de Dios, eso es lo que hace en el corazón del hombre.
Entonces, ¿de qué manera nosotros vamos a venir delante de Dios a sacar lo que hay en nuestro corazón, hermano? Tiene que ser algo voluntario. Yo aquí a algunos de ustedes les he dicho, quiero hablar contigo, quiero hablar contigo, quiero hablar con tu familia, quiero hablar, que necesito hablar. No hay un compromiso, no hay una responsabilidad. Yo digo, ¿cuándo serán sanados? Así tengan 20 años en la iglesia, así tengan 20 años conociendo la palabra de Dios, si no abren su corazón al Señor, si no se meten en su corazón, no serán sanados, no serán transformados, y les pasarán otros 20 años y seguirán en la misma circunstancia y en la misma situación, y no cambiará su vida, no cambiará su economía, no cambiará su salud. Tiene que entender que la iglesia es un hospital del alma. Todos tenemos problemas de la infancia, pero ¿qué estamos haciendo con ellas? Tiene que hablar, tiene que confesar, tiene que renunciar. Hay pecados, hermano, no confesados que nos están limitando el día de hoy a seguir creciendo. No, la gente piensa que es venir a escuchar un regaño. Pues aquí es un regaño, ¿verdad? Venir a escuchar un sermón, venir a escuchar las alabanzas, la adoración, una palabrita de parte de Dios que me haga sentir bien. Ay, es que sentí como que se me erizó el cuero. Gloria a Dios, es el Espíritu Santo. Eso no sirve para nada. Usted tiene que meterse a su corazón, tiene que meterse a su interior, tiene que confesar. Diga conmigo, la iglesia es un hospital del alma. Jesús les dijo y les hizo la invitación, Él no los obligó. Él les dijo, venid a mí todos los que están cargados, trabajados. ¿Sí está entendiendo? Venid a mí los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Hay personas que por todas esas cargas y las infecciones que traemos en el corazón, tratan de buscar alivio en otras cosas, a veces en relaciones amorosas, a veces en trabajo, queriendo conseguir dinero, a veces en distracción. Hace poco estuve atendiendo una familia ahí en el refugio antes de que terminara mi servicio ahí, y era una situación bien tremenda. La mamá estaba más mal que las hijas, en serio. Y yo la ministraba. ¿Y cuál era la fuga de esa persona? Los viajes. Tuvo la oportunidad de entrar a una empresa internacional en donde le estaba yendo muy bien. Tenía poco en esa empresa, pero la empresa paga muy bien. Y entonces ella luego, en vez de pensar en la educación de sus hijas, porque todavía estaban en la etapa de estudiar, en vez de pensar en sacarlas adelante, bueno, la llevó a un lugar cristiano, bueno, buscamos la manera de quedarnos aquí, de seguir en el proceso, de integrarnos todos. No, arréglenmela, y cuando ya esté más o menos, yo ya tengo un viaje preparado, un crucero a Europa. Y es que ya fuimos a quién sabe dónde, ya fuimos al otro, ya fuimos o sea, eran los viajes. Su solución, su bienestar, su distracción, la manera de llenar esos vacíos era a través de los viajes, del disfrutar la vida, viajar y conocer lugares. Ya cuando esa gente va y se acuesta otra vez, regresa a su triste realidad. Otra vez regresa al interior de su corazón y se da cuenta que el viaje solamente le entretuvo o no le solucionó nada. Entonces, ¿qué es ¿cómo se llama? El trabajo que tiene que hacer la iglesia. Bueno, ir. Hermano, perdón, pero pues la predicación, usted sabe que la predicación aquí así es. ¿Por qué motivo? Porque quiero incomodarle. Así de sencillo, quiero incomodarle, quiero que su pecado se sienta incómodo y que usted escuche una palabra que lo haga, que se meta a su corazón. ¿De qué sirve venir a la iglesia si el concepto de la iglesia está mal? Si el concepto está mal, todo va a estar mal, hermano. Usted está formado en la fila de las tortillas esperando 1 kilo de bistec. Pues va a llegar hasta ahí, le van a decir, no, ahorita no tenemos bistec, pura masa y tortillas.
Bueno, me vuelvo a formar. Así es, entonces tiene que adquirir el concepto correcto de lo que es la iglesia. Y la iglesia es un hospital que trabaja con los problemas del alma. ¿Está entendiendo? El tiempo de alabanza, escuche esto, el tiempo de adoración no es para que cante. No, en serio, no es para que cante, que afine la garganta y que se sienta ahí todo un gorrión en agonía, ¿verdad? Porque uno es casi como en agonía. No, se trata de que usted adore a Dios, entre en su presencia y ahí en su presencia pueda abrir su corazón. Para eso es el tiempo de adoración, el tiempo de alabanza, para entrar en la presencia de Dios. Entonces, si la iglesia es un hospital del alma, ¿quiénes somos nosotros? Diga conmigo, todos estamos enfermos espiritualmente. Enfermos espiritualmente, hermano, más en esta región, en serio. En Morelia no se ve tanto lo que se ve aquí: brujería, hechicería, satanismo, adoración a la muerte, ocultismo, un montón de prácticas, que la ayahuasca, que los chamanes y tantos rituales que hay en estas regiones. En Morelia tuvimos una convivencia con unas madres del colegio de Shekinah. Ahí estaban ellos conviviendo y ahí estábamos platicando con las mamás y salió Puruándiro a la plática. Nadie dijo que éramos pastores, nadie dijo que veníamos a Puruándiro. Y salió Puruándiro a la plática. Una mujer que traía todos los dedos tatuados aquí con símbolos de ocultismo. Toda engañada, toda trastornada, perdón por la palabra, pero es la verdad. Y dijo, pues es que yo conocí una persona de allá de por Puruándiro, una bruja y esto, y que una vidente. Y que tú dices, no manches, o sea, esto no es coincidencia. Y bueno, pues ahora que yo ministro gente aquí, que hablo con ustedes, que hemos ministrado mucha gente en esta región, y hermano, es lo que más hay. Entonces sí estamos enfermos espiritualmente porque venimos arrastrando culturas, tradiciones, es más, maldiciones de nuestros padres. A veces nuestra propia familia, nuestros padres entraron en tema de ocultismo, de brujería, de hechicería, a veces consciente o inconscientemente. Entonces sí estamos enfermos del alma, sí estamos enfermos del espíritu, somos enfermos espirituales. Oiga, una vez fuimos a una reunión, vea nada más, esto se mueve hasta en los pastores. Una vez fuimos a una reunión de oración ahí en Morelia y estábamos orando. Estábamos ahí, pues, lo que el Señor ponía en el corazón. Y entonces entro yo y empiezo ahí a romper, a quebrantar, y se rompe y se cancela y esto. Y en la parte de atrás está un pastor manifestándose. Pastor, dile al que tienes a tu lado, imagínate tú. Entonces la iglesia sirve para restaurar interiormente cada corazón. Amén. Traer una sanidad interior. ¿Para qué es la iglesia? Para sanarme del espíritu, sanarme interiormente. ¿Y cómo va a sanar interiormente? Librándole del pecado. El pecado de los ancestros, el pecado de sus pasados, el pecado de sus padres, el pecado propio. Hay personas que han cometido tantos pecados que ni siquiera saben que lo que hicieron fue pecado, porque no se ha acercado a la palabra de Dios. Hay personas el día de hoy cargando culpa. Temas de homicidio, de violación, accidentes que le hacen creer a él que él fue el culpable y esa persona trae culpa. Y no puede vivir tranquilo, no puede vivir en paz porque trae culpa. Hoy en día el pecado, hermano, se aplaude, el pecado se promueve. El pecado el día de hoy se difunde, se promueve y se aplaude. Tema de aborto, es homicidio. Va a haber días en los que ya no se puede hablar de esto. ¿Para qué el día de hoy el alma
de la persona tiene que venir al hospital? ¿Por qué el espíritu tiene que venir al hospital? Diga conmigo: para comenzar de nuevo. Hacer un borrón, hermano, un borrón y cuenta nueva. Para eso es la iglesia. Y yo he visto muchos casos en donde la iglesia le sirve a la gente, escuche esto, le sirve a la gente para esconder su pecado dentro de la religiosidad. Perdón por la expresión, gente astuta, gente mañosa, gente tramposa, que viene y se esconde dentro de un protocolo o a veces hasta dentro de un servicio, hermano. En serio, ayer estuvimos platicando, salieron algunos nombres, obviamente ustedes no conocen a nadie de los que se estuvo hablando, y se mencionaron algunos nombres de gente bien tramposa, hermano, cristiana, bien tramposa, que por esas personas que se la pasan diciendo con sus labios que son cristianos, pero con sus hechos que son hijos del diablo, la gente del mundo no quiere venir. Y esas personas pues ya no pudieron defraudar, robar más dentro de la iglesia y terminaron yéndose. Yo digo, si se fueron a otra iglesia, quién sabe quiénes serán sus víctimas, aunque no creo que estén en otra iglesia. ¿Me estoy explicando? No es una cueva de Adulam, hermano, para venirnos a esconder. No, es una cueva de Adulam para venir a ser transformados. La cueva de Adulam no sirvió como un escondite de la realidad de esos hombres enlutados, endeudados y amargados de espíritu. No, fue la plataforma de transformación de ellos. Entonces la iglesia, yo quiero que usted entienda que es eso, que es ir al centro del problema, a la raíz del problema, que es el espíritu. Estamos enfermos espiritualmente, entonces necesitamos hablar. Necesitamos confesar, necesitamos abrir nuestro corazón. Una vez que lo haga, el bendecido va a ser usted va a ser el libre, usted va a ser el que va a ir avanzando, usted va a ser el que va a cambiar su vida, el que va a ser transformado. Pero también la iglesia se convierte en un cuartel de entrenamiento. Un lugar donde se nos enseña a trabajar con armas espirituales para la guerra. Es un cuartel general. ¿Está escuchando? Y el cuartel general, hermano, tiene que ver con formación. Nadie dijo amén. Voy bien, gloria a Dios, qué bueno. Amén. Un lugar de formación para su vida espiritual. El mundo se encarga de materializarnos, de hacernos que en esta vida todo sea normal, todo sea natural, todo sea físico, que lo espiritual sea como una superstición, como una creencia lejana. No. Debemos de entrenar nuestro espíritu para ir a la guerra. Y usted no va a pelear por cualquier cosa. Número uno, va a pelear por su vida y va a pelear por la de los suyos. Es un cuartel general, es un lugar de entrenamiento, es un lugar de capacitación en donde se le enseñará la guerra espiritual. Yo no sé, mire, hay personas el día de hoy o pastores, denominaciones, iglesias que no practican, hermano, la liberación. El tema de la liberación de demonios, no hablan de esos temas. Yo digo, ¿por qué no? Jesús no lo enseñó, Él lo instituyó, Él comenzó a hacerlo, Él no lo dejó escrito y no lo dejó como una ode. En mi nombre echarán fuera demonios. Está escrito. Y entonces yo me hago una pregunta y yo digo, ok, si es un cuartel general, un cuartel donde vas a ser formado para la guerra espiritual y estas personas no lo practican, entonces ya no es cuartel. ¿Por qué? Porque él mismo no lo cree, porque él mismo no lo hace o porque él mismo anda en pecado. ¿Sí está entendiendo? No se puede hacer la obra de Dios en pecado, porque tarde o temprano te va a poner una arrastrada el diablo.
Dice la palabra de Dios: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué es esto? Que en alguno de estos 5 ministerios usted se va a identificar y va a buscar consejo, va a buscar instrucción, y ya sea el maestro, ya sea el profeta, ya sea el pastor, ya sea el evangelista, ya sea el apóstol, le va a ayudar, le va a guiar, lo va a instruir, lo va a formar. Yo doy gloria a Dios por mi pastor, hermano, porque ese hombre pues ha sido una plataforma de formación para mucha gente, pero en mi caso es una plataforma que ha funcionado. Después de tantas cosas que probé, es una formación efectiva, una formación que hasta el día de hoy sigue funcionando y sigue vigente. No es como, ay, voy a evolucionar en una mariposa y ya nunca voy a volver a ser una oruga. No, ahí no funciona así. Se supone que la metamorfosis debe de ser así, que deje de ser una oruga. ¿Sí, amén? Uno ya tiene en el cuerpo. Deje de ser una oruga y empiece a ser una mariposa, pero es solamente la enseñanza de la metamorfosis. Pero ¿qué cree? Que en la vida real algunos volvemos a ser oruga otra vez. Y no se trata de eso. Alguno de estos 5 ministerios tiene que figurar en nuestra vida como tema de formación. Que nosotros recibamos esa formación, porque la iglesia le prepara. ¿Está entendiendo? Yo la mayoría de las cosas que he aprendido para bien, hermano, las he aprendido en la iglesia, las he aprendido de mi pastor. Hasta temas de cómo vestirse, nos corrige, nos enseña. Hijo, ¿cómo puede ser posible que te pongas esa camisa y era nomás con esa corbata? No, te ves mal, vístete así, de esta manera. Tal vez para algunos es algo exagerado o algo innecesario. No, Señor. Temas tan sencillos como la vestimenta, la comida, el hablar, trabajar sobre las áreas internas que tanto daño nos hacen allá afuera, de malos hábitos, malas costumbres, dormirse tarde. Hay gente que tiene costumbre, hermano, de tomar lo que no es suyo. En serio, que se le da fácil y que rápido agarra lo que no es suyo y no le remuerde la conciencia, no siente feo, cree que no es pecado. Hay otros que fornican, que adulteran con el novio, que andan en las áreas sexuales descoyuntados y no es pecado. Entonces la iglesia se encarga de eso, de darle una formación, de darle una preparación, de corregirnos. ¿Está entendiendo? Nos fortalece, nos entrena. El otro día estaba platicando con una pastora y hacíamos una reflexión. ¿Por qué cree que el apóstol Pablo hablaba tanto de la milicia? ¿Por qué cree? Porque el apóstol Pablo, cuando él estuvo preso en Roma, él los veía, él los observaba, veía cómo se movían los rangos. Él estaba rodeado de soldados romanos, por eso él escribe de la milicia. Y le dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Sí está entendiendo? Entonces, ¿por qué él hablaba de formación en la persona con temas de la milicia? ¿Por qué él hacía esas comparativas? ¿Por qué? Si él lo escribió inspirado por Dios, significa que nuestra disciplina debería de ser como un soldado. Amén. Mire, acompáñenme, vamos a 2 de Timoteo, por favor. 2 de Timoteo, capítulo 2. Ahí en el comienzo dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús.
Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Ya llegó? Segunda de Timoteo capítulo 2, ahí en el inicio. El encabezado de mi Biblia dice un buen soldado de Jesucristo. No sé qué diga su encabezado. Un buen soldado de Jesucristo. Entonces, hay muchos papeles que usted, nosotros como iglesia podemos vivir. Podemos ser iglesia, podemos ser congregantes, podemos ser hijos, podemos ser siervos, podemos ser amigos, pero aquí habla de soldados. Entonces es un cuartel general que está formando soldados. Dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Escuche, dice: ninguno que milita, ¿qué es lo que hace la iglesia? Usted, dentro de el edificio de la iglesia, dentro de la congregación, ¿qué es lo que hace el congregante, la iglesia, dentro de las cuatro paredes, desde las 9:30 de la mañana hasta las 3 de la tarde, 2 de la tarde? ¿Qué hace tantas horas dentro de la iglesia? Ok, dice la palabra de Dios: ninguno que milite, diga conmigo, estoy militando. Usted es un soldado y está militando en las fuerzas del ejército de Dios. Dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Imagínense, o sea, le está diciendo el Señor: oye, yo la iglesia la puse para que fuera un hospital del alma. Sanen todas las heridas, los traumas, los complejos, las inseguridades, todo lo que traigan. Tengo la capacidad y el poder para sanarlos a todos. Ansiedad, depresión, lujuria, esquizofrenia, locura, lo que sea, yo te sano. Solamente ven. Es un hospital del alma. Y luego dice: una vez que están sanos, entonces los voy a convertir ahora. La cueva de Adulam no formó sacerdotes, hermano. No formó levitas, formó guerreros. 400 hombres enlutados, endeudados y amargados de espíritu llegaron con David y salieron de ese lugar siendo guerreros. Sobresalieron 30 valientes. De esos 30, 3 sobresalieron más y uno se quedó en la guardia personal de David. Entonces formó guerreros. Ellos estaban militando. ¿Sí está escuchando? Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe de trabajar primero. Entonces, la iglesia es un centro de capacitación, de formación, de entrenamiento, en donde se nos fortalece para la guerra espiritual. Usted, escuche esto: si pudiéramos entender el concepto básico de la iglesia y entender este punto, la condición en la que nos encontráramos sería diferente. Usted pelearía sus propias batallas, y los que acaban de ir al Matagigantes lo acaban de entender. Usted pelearía sus propias batallas. No es que yo me niegue a servirle, pero llega un momento en donde la persona, el niño, deja de depender de sus padres para emprender su vida y ser independiente. Es lo mismo en la vida cristiana. Usted debe de adquirir el conocimiento, la formación, la disciplina para depender de Dios. Dejar de depender de las actividades de la iglesia o del pastor, hablando de que suceden cosas raras en la casa, en el trabajo. Llámale al pastor para que ore. Que alguien empieza a torcer los ojos y se le mete el chuki y lo que sea. Bueno, llámale al pastor. Mira, hermano, aquí en Puro Ándiro, y lo he mencionado otras veces, de hecho es una familia, hermano. De hecho es una familia.
que en sus fuerzas quieren hacer esta función de iglesia. El varón quiere ser pastor y en sus fuerzas naturales, sin tema de formación, sin tema de llamado, ellos quieren poner iglesia. Entonces, antes de que los identificáramos, solamente nos observaban, hermano, que era todo lo que hacíamos. Vinieron a su retiro, buscaron la manera de conseguir los manuales. Ya después, cuando ya les empezamos a exigir formación, les empezamos a exigir compromiso, entonces se fueron. Después me llamaban: pastor, fulano de tal está endemoniado. Pues yo no podía venir porque estaba en Morelia. A ver, hijo, ponlo en altavoz. Y ahí estaba yo escuchando. ¿Y qué hizo? ¿Y en dónde anduvo? ¿Y por qué le pasó? Ok, fíjate lo que vamos a hacer. Pon el altavoz ahí y que me escuche, y tú vas a repetir conmigo y le vas a poner las manos. Y él, mire, antes de identificarlo, él buscaba la manera de que todo lo que la iglesia atraviesa, yo le enseñara cómo solucionarlo. Un endemoniado, ¿cómo se libera? Le enseñé. ¿Cómo se casa? Ok, fui para casar en donde ellos estaban a unas personas. ¿Cómo se presenta a un niño? Le presenté a un infante. Y cada cosa así. Íbamos a la plaza, supo cómo evangelizar, se sumaron y bueno, no sé si me estoy explicando, pero nunca militaron. Nunca militaron. Tiene que militar. Ya es dejar de depender del ministro para yo hacer mi propia vida y ser independiente. No, es crecer en el espíritu para las batallas que me toquen pelear a mí, yo pelearlas. ¿Cuáles batallas tienen que pelear? Las de su familia, las de su genética espiritual, las de su casa, las de sus hijos, las de su economía, las de su salud. Esas son las que tiene que pelear. ¿Me estoy explicando? La iglesia no es un lugar para pasar el tiempo, no es un lugar de entretenimiento. No. Diga conmigo, no es entretenimiento, es entrenamiento. Sí, de verdad. Mire, en el retiro hay una enseñanza y ponen una reflexión en el retiro del Matagigantes. Y dice que si quieres matar gigantes, primero tienes que entrenar con enanitos. ¿Cuáles eran los enanitos para David? El león y el oso. Imagínense cómo estaba Goliat. Dice la palabra de Dios que medía más de 3 metros. No me vea así, no soy descendiente de los gigantes. ¿Con quién está entrenando usted? ¿Con quién está entrenando usted? ¿En serio? Yo le he comentado en estas semanas, usted sabe que por las actividades que a veces hacemos se nos complica luego a veces cumplir lo que hablamos, pero yo le he estado hablando de que estoy elaborando, estoy generando por la necesidad que veo una enseñanza para ir entrenando temas de predicación. ¿Por qué? Porque es necesario que usted conozca la palabra de Dios y que usted desarrolle esa función de los siervos de Dios. ¿Cuál? La predicación. ¿Cuántos de aquí sienten en su corazón un llamado para ir y hablar a las plazas, ir y comentar un mensaje, subirse a los camiones, a las combis? No para pedir dinero. Sí, porque ayer en Morelia así se estila. No sé aquí, yo nunca me he subido una combi aquí en Puro Andir. No sé ni para dónde van, ni cuánto cobran, ni nada. Pero allá, pues sí me ha tocado ver que personas se suben a hablar de la palabra. ¿Cuántos de aquí se sienten ese llamado, se sienten identificados para hablar la palabra? Es un tema de entrenamiento. ¿Con quién vas a entrenar? Pues con los tuyos.
con los de tu escuela, con los de tu salón, los de tu trabajo, pero a veces la gente que te rodea no sabe que ni siquiera eres cristiano. Pero algunos sí tenemos en el corazón, no, es que yo quiero ir a las naciones. No vas a ir a las naciones si primero no vas a las habitaciones de tu casa a hablarles de la palabra, a tus compañeros del trabajo. Si los primeros a los que les tienes que hablar no les has hablado, nunca serás considerado para ir a las naciones. Porque todo es un entrenamiento. Amén. La iglesia no es para pasar el tiempo, hermano, es para prepararse. Y uno de los puntos más importantes que le quiero mencionar es que una de las funciones que la iglesia debe de fomentar, debe de enseñar, debe de instituir, debe de infundir, es que la iglesia, hablando de usted, venga al edificio, al punto de reunión, a buscar la presencia de Dios. Porque este lugar fue consagrado, porque este lugar es santo, porque solamente este lugar retiene la gloria de Dios. No, porque usted es la iglesia. Y dice la palabra de Dios que donde estén dos o más reunidos en su nombre, Él estaría ahí presente. Todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre, Él nos lo concedería. Entonces vea la importancia de tener el concepto correcto de la iglesia, del quién es la iglesia y cuál es la función de la iglesia. ¿A qué venimos a la iglesia? A invocar la presencia de Dios. No a bailar, hermano, en la danza, en los tiempos de alabanza, cuando están las canciones, la música, como le quiera llamar, de júbilo, que es danza. Usted no viene a sudar acá, a hacer spin, hombre, aquí me ahorro el gimnasio, aquí voy a danzar y órale, hasta voy a remolinear y no, usted está invocando la presencia de Dios. Entonces la iglesia debe de ser un centro, un punto de reunión donde se invoca la presencia del Espíritu de Dios, donde se anhela la gloria de Dios, donde se clama por lo sobrenatural, la gloria de Dios. ¿Está entendiendo? Es donde buscamos su presencia. Mire, hermano, la presencia de Dios puede producir muchas cosas, muchas cosas que en lo natural para el hombre es imposible. La presencia de Dios puede hacer que una persona sane de cualquier enfermedad física, mental, espiritual, de cualquier circunstancia. La presencia de Dios puede hacer que la persona en un instante quede sana, quede libre de demonios, que se le abran los ojos. Mire, el otro día yo estaba pues ahí investigando algunas cosas y me gusta el box. Me acordé de un boxeador, George Foreman. Este boxeador fue un boxeador de peso pesado, fue un gran boxeador. En los tiempos de Mohamed Ali. Y él entró al boxeo porque hubo un maestro en su escuela, era como un internado, que le vio potencial y lo llevó a entrenar. Entonces, ¿por qué lo llevó a entrenar? Porque él vivía peleando todo el tiempo. Vivía peleando, él expresaba su ira, su enojo. Él venía de raíces cristianas y él todo el tiempo quería pelear. Un hombre de color, grande, fuerte. Entonces cuando el maestro le ve potencial, lo empieza a entrenar. Y entonces él empieza a ganar peleas, empieza a noquear, tenía un gran punch. Pero en una pelea en donde lo noquearon,
Dice su relato, su historia, que tuvo un acercamiento a la muerte en donde él tuvo un encuentro con Jesús. Y él dejó el boxeo y se convirtió en predicador. Pero le hacía falta formación, le hacía falta educación, le hacían falta muchas cosas. Entonces, ¿qué es lo que él quería? Él quería tener un gimnasio para sacar a los jóvenes de las drogas y meterlos a entrenar, para que fuera un lugar diferente. Y él quería estar predicando la palabra de Dios, pero su contador lo robó y lo dejó en la ruina. De la iglesia no pudo levantarse y tuvo que volver a boxear. De hecho, es uno de los boxeadores de peso pesado más viejos en ganar el campeonato. Imagínense, ya estaba muy viejo y ganó. Y volvió a recobrar otra vez una fortuna millonaria y volvió a abrir su gimnasio y volvió otra vez a predicar la palabra y volvió a hacer la labor. Pero vea, ese hombre nadie lo podía controlar, nadie lo podía gobernar. Y un día, al borde de la muerte, por el knockout que le dieron, tuvo un encuentro con Jesús. Y él inmediatamente de la plancha se levantó y empezó a hablar de Dios. Y empezó a congregarse en una iglesia. La presencia de Dios puede hacer lo imposible para los hombres. ¿A qué se viene a la iglesia? Se viene a invocar la presencia de Dios para que lo imposible suceda. Para que la mente cambie, para que seamos transformados, para que el corazón cambie, para que las cosas imposibles y sobrenaturales vengan a nuestra vida. A eso venimos a la iglesia. La iglesia somos todos nosotros, nos reunimos en un mismo punto de reunión. ¿Para qué? Para invocar la presencia de Dios. A eso venimos a la iglesia. Dile al que tienes allá a tu lado, no te duermas, a eso vienes a la iglesia. ¿Sí, amén? Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 3:17, dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. ¿Cómo va a ser libre de la pornografía, de la fornicación, del pecado, del adulterio? ¿Cómo va a ser libre? Pues a través del Espíritu, no congregándose, a través del Espíritu. ¿Pero cómo, pastor? Pues, ¿no te caería mal un ayuno? No, pastor, no puedo ayunar, me da el Váguido, me da el Tramafab, con tantas pastillas que estoy tomando no puedo. Pues no vas a poder crecer tampoco, no vas a poder avanzar, no vas a poder sentir la presencia de Dios. Porque si a algo venimos a la iglesia es a ser libres de toda atadura, de todo yugo, de toda enfermedad, de todo control, de toda influencia, de toda opresión. Pensé que le iba a dar gusto. Venimos a ser libres del pecado, de la culpa, de la opresión. Hay personas, hermano, que han cometido delitos que ningún psicólogo le puede ayudar por el tormento que viven en las noches, que han cometido homicidios, que han hecho cosas malas, que solamente cuando vienen con un corazón sincero delante de la presencia de Dios a clamar por su favor, Dios los hace libres. Y solamente cuando sucede eso es cuando ellos pueden descansar. Delincuentes. Felipe Montiel Anguiano, un ex narcotraficante satánico, que se quedó con la plaza en esos tiempos de México, de los Arellano Félix. Conoció a Cristo en una de las peores cárceles de México. Se convirtió al evangelio. Se puso a predicar la palabra de Dios. Ex narcotraficante satánico. Una persona que ofrecía niños en las piedras de Guatemala como sacrificio. Él da su testimonio, los abría, los degollaba y les sacaba el corazón, y el corazón tenía otro propósito. ¿Quién lo controlaba? Hacía pacto con el diablo. Tema de brujería, ocultismo. Es otros niveles, hermano. ¿Quién lo cambió? Cristo en la cárcel. Después de tantas torturas que vivió,
dentro de las cárceles había un enanito que le hablaba la palabra de Dios. Y por ese enanito conoció la palabra de Dios y salió de ese lugar predicando la palabra de Dios. Dejó el narcotráfico, el tráfico de blancas, el tráfico de órganos, todo lo que hacía lo dejó, hermano. Pagó con cárcel, escuche esto, pagó con cárcel sus delitos y salió de ese lugar para predicar la palabra de Dios y se convirtió en pastor. ¿Cuándo? Cuando sintió la presencia de Dios. A la iglesia se viene a invocar la presencia de Dios, hermano. ¿Está escuchando? Yo digo, toda esa gente que el día de hoy necesita, ¿a dónde irá? Por eso hay cantinas, por eso hay congales, tuburios, porque en su desesperación ellos no saben a dónde ir. Por eso la mujer del pozo, Jesús le dijo, trae a tu marido. Y dijo, 5 maridos he tenido y 5 maridos, no tengo marido. Y le dijo Jesús, 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Imagínense. Ella quería llenar su vacío, sus necesidades. ¿Con qué? Con hombres. Le apodaban la robamaridos del pueblo, imagínense. Le cantaban la de Joan Sebastián. Hoy alguien en el pueblo está estrenando amante. ¿Sí se la sabe? Porque aquí tengo quien la cante. No se crea. Solamente Cristo puede llenar ese vacío, ese dolor, puede transformarnos, porque a la iglesia a eso venimos, a invocar su presencia para que Él nos haga libres. Amén. Pero necesitamos un lugar en donde descargar todo lo que hay en el corazón, en el alma, en la mente. ¿De verdad? Dice la palabra de Dios, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago nos dice eso con la finalidad de que el médico de médicos puede hacer cualquier cosa siempre y cuando se le invite, se le invoque, se le llame. Orar unos por otros. ¿A qué venimos a la iglesia? A orar unos por otros. Si alguien anda en pecado, hermano, en vez de orar por él, lo criticamos, lo juzgamos. Cuando la palabra de Dios dice que los que son espirituales, restaurarle en amor. No, y ya está uno criticando, mira, fíjate, a mí se me hace que viene mal, a mí se me hace que viene drogado, porque él no es así. No te le acerques, no vaya a ser que... O sea, criticamos. ¿Y a qué venimos a la iglesia? A ser restaurados, a orar unos por otros. Amén. La iglesia debería de ser un lugar de confesión. No tiene confianza con el ministro, con el pastor. Bueno, vaya con un líder, vaya con un hermano, vaya con la pastora. Ella regaña más sabroso. Pero debería de ser un lugar en donde usted encuentra alivio a las cargas que trae en el alma y en el espíritu. Debería de ser un lugar, un confesionario para la iglesia. Dice la palabra de Dios, si confesamos vuestros pecados, Él es fiel y justo. Pero es una condición, hermano. Dice, si confesamos vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Hay personas, hermano, allá afuera que no pueden hacer su vida y tienen toda su vida destruida desde varias generaciones. ¿Sabe por qué? Porque traen pecado, porque no pueden confesar su pecado. Dice, Él es fiel y justo para perdonar vuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Diga conmigo, es comenzar de nuevo. Cuando usted confiesa y usted recibe perdón de Dios, usted borrón y cuenta nueva, usted empieza de nuevo, hermano. Dice, ok, el Señor ya me perdonó, no le vuelvo a fallar. Ya estuvo la vida de pecado, ya quedó atrás. De ahora en adelante le voy a servir al Señor. Me voy a enderezar, voy a dejar la vida de pecado, de robo, de lo que sea, hermano, el pecado que sea.
Pero es volver a comenzar después de que encontramos un lugar en donde no nos juzgaron, en donde pudimos confesar. Hermano, no crea que me estoy dando mis baños de pureza. Si hay alguien aquí que ha confesado pecados y que ha sido un desgraciado de primera en la vida, soy yo. ¿Sabe por qué estoy aquí? Porque hubo un hombre que me escuchó. Porque llegué a una iglesia en donde se me abrazó, en donde me dijeron: tranquilo, no pasa nada, Dios te puede sanar, Dios te puede restaurar, Dios te puede perdonar. Ya después me criticaron, pero mientras me restauraron. Sí, o sea, no ellos mismos, ya otras personas por temas de envidia y cosas así. Pero mire, es un lugar, la iglesia debe de ser un lugar en donde usted encuentre descanso para su alma. Un confesionario. ¿Sí está escuchando? Porque solamente confesando es como nosotros podemos ser limpiados, hermano, de tanta contaminación, de tanto pecado, de tanta influencia. Amén. Otro punto. Este punto que voy a mencionar, pues de hecho son dos, pero se lo voy a ilustrar en uno mismo. ¿A qué viene a la iglesia? ¿Por qué nos reunimos como iglesia? Usted no viene a escuchar chistes, a escuchar anécdotas, a escuchar historias sorprendentes, sobrenaturales, testimonios. Usted viene a escuchar la palabra de Dios. Si hay algo que va a transformar su vida, es la palabra de Dios. Si hay algo que va a hacer la diferencia en su vida, en su carácter, en su alma, en su espíritu, en sus emociones, es la palabra de Dios. Tiene que tener contacto con la palabra de Dios, y eso es algo fundamental en las iglesias. Usted tiene que venir a una iglesia donde se le hable la palabra de Dios, la Biblia. ¿Por qué? Porque es el mejor alimento. Amén. La palabra de Dios es alimento, es vida. ¿Cómo vamos a poder enfrentar los desafíos de esta vida, hermano? Tantas aflicciones, deudas, problemas y circunstancias que a veces nos hacen perder el control de nuestra vida. Escuchando palabra, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Cuando usted viene y es alimentado, cuando viene a la iglesia y es alimentado por la palabra de Dios, usted está regando la semilla de la fe en su corazón, y cuando sale y ve las circunstancias, usted dice: Dios proveerá, Dios me va a sanar, Dios tiene el control. Pero cuando no está alimentado por la palabra de Dios, usted dice: ni sirve de nada. ¿Para qué voy a la iglesia? No sirve de nada, todos son una bola de hipócritas. Porque así le dicen a usted. Ha venido gente, hermano, conmigo, en serio, gente que ya no está aquí, que en su momento los quisimos reconciliar, volver a traer, que se congregaran, y su pretexto, su excusa es que todos son una bola de hipócritas. Mire, fulano es así, así, y es mangano, anda tomando, anda fumando y dice groserías, y perenganito, no la puedo ver ni en pintura. Es un hipócrita, y por eso no vienen. Usted viene a escuchar palabra de Dios, no viene a escuchar los chismes del hermano, las quejas, las murmuraciones. Usted viene a escuchar palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Qué importante es escuchar la palabra de Dios que fomente su fe, porque a través de la fe usted recibe sus bendiciones. A través de la fe usted recibe salvación. Si no se le fomenta la fe, entonces ¿qué se le está fomentando? El evangelio de la prosperidad, el evangelio de las profecías. No sé qué apellido le quiera poner. Amén. Y lo más importante, usted tiene que entender que la base de todo lo que hacemos, nuestro centro, es la palabra de Dios. Por eso es importante escucharla. Toda la escritura es útil
dice la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Imagínense. O sea, así con esa certeza y esa seguridad, el día de hoy, la misma Biblia asegura que desde principio, desde Génesis hasta Apocalipsis, dice que toda la Biblia es inspirada por Dios y útil. Oh, es que me da flojera leerla, pastor. Bueno, ese ya es tu problema. Después no te estés quejando. Si no la quiere leer, si no quiere hacer estudios, si no quiere hacer devocionales, si no cree en la palabra, entonces no se queje. Porque a la iglesia se viene a escuchar la palabra de Dios. Dice el texto bíblico, 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil, ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Algo que todos necesitamos. ¿Cuándo? Diga conmigo, toda la vida. Toda la vida necesitamos, hermano, de la escritura que nos esté enseñando, que nos esté corrigiendo, que nos esté instruyendo. Necesitamos de la palabra de Dios para poder caminar enfrentando los desafíos de esta vida, sabiendo que la Biblia es nuestra base. De verdad, a veces, mire, cuando no se entiende el concepto de la iglesia, la gente viene a la iglesia por misma invitación de nosotros y por una motivación equivocada. Tú le dices, vente a la iglesia, hombre, está bien chido. Mira, los burros que venden ahí en la tiendita de la iglesia están bien buenos. Y ahí viene el amigo, la amiga buscando los burros. Burros los que me voy a comer ahorita saliendo, te va a ver. O vente porque ahí va fulanita, para que la veas, fulanita quiere contigo. Pero no puede andar contigo porque no eres cristiano, pero cuando vea que vayas a la iglesia va a quedar redondita. ¿En serio? O vente porque en la iglesia te van a ayudar. Todos los cristianos les va bien y ayudan. Son bien dadivosos. Y vienen con motivaciones equivocadas, hermano. ¿De verdad? Pero usted tiene que entender que en la iglesia se viene a escuchar la palabra de Dios, se viene a fomentar la fe, porque a través de la fe se obtiene todo. Dice la palabra de Dios algo muy importante en el Evangelio de Juan, algo que no se nos puede pasar, hermano, y que es una base y es un fundamento de la fe. Dice la palabra de Dios que cuando usted verdaderamente conozca la verdad, ¿será qué? A eso venimos. Escuchando la palabra de Dios, conoceremos la verdad. Y la verdad no es la de los testigos de Jehová. La verdad no es la de los católicos, la de los mormones, la de los cristianos. La verdad no es una religión. La verdad no es una filosofía o un entendimiento diferente. La verdad no es un pasaje histórico. La verdad no es una fórmula. Diga conmigo, la verdad es alguien. La verdad es Jesús. Y Él, mire, lo afirmó antes de ir a la cruz. Profetizó. ¿Y por qué decimos que es la verdad? Porque no ha habido un hombre, escuche, sobre la faz de la tierra que tenga una trascendencia, un testimonio y tanta profecía como la de Jesús. ¿Por qué decimos que Jesús es el Salvador del mundo? Porque de nadie en la historia de la humanidad se ha hablado como ese hombre. ¿Cuándo iban a nacer? ¿Cómo iban a nacer? ¿Cuál iba a ser su función? ¿Cómo iba a morir? ¿Y cuándo iba a resucitar? Él es el Salvador. Y ese Salvador dijo: yo soy la verdad y la vida.
Y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Está entendiendo? Entonces, al venir a la iglesia y escuchar la palabra de Dios, usted está escuchando verdad. Grábese eso en su corazón. Usted está escuchando verdad. Cuando usted escucha verdad, la verdad le alimenta, le afirma, le confirma, le asegura, y entonces usted es libre. Libre de traumas, libre de complejos, libre de tanta problemática familiar. Usted es libre de demonios conociendo la verdad. Hermano, la mayoría de las liberaciones, cuando hay manifestaciones espirituales, cuando hay manifestaciones de demonios, la mayoría de ellos se van nada más escuchando la verdad. Te largas en el nombre de Jesús. No tienes parte ni suerte en este lugar. Cristo te venció en la cruz del Calvario. Todos ustedes están derrotados. Todos ustedes fueron exhibidos en la cruz del Calvario. La sangre de Cristo tiene poder, y se empiezan a retorcer y se largan. ¿Por qué? Porque cuando les hablas la verdad, ellos operan en la mentira. Pero cuando les hablas la verdad, ellos saben que no pueden permanecer ahí. ¿Por qué? Porque dicen, no, hombre, este no está menso, este sí sabe. Sí, es como el que vendió la Torre Eiffel, hermano. A ver, dígame, ¿qué menso la compró? 2 veces se ha vendido en la historia de la humanidad la Torre Eiffel. Es mía, yo la construí, te la vendo. Ahí está el otro comprándosela. No, es patrimonio de la humanidad, no se puede vender. ¿Sí me explico? Cuando tú les hablas la verdad, ellos se van. Entonces, cuando usted conoce la verdad, que es Cristo, cuando viene a la iglesia y escucha la palabra de Dios, usted está escuchando la verdad y usted está siendo libre. Dice la palabra de Dios que su pueblo, creo que es en Ageo, que su pueblo pereció por ignorante, por falta de conocimiento. ¿Quieres saber algo? Cristo es la verdad. Amén. Dice la palabra de Dios: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad te transforma, te libera de todo lo que traigas. La verdad te libera, te transforma, te hace otra persona. ¿Qué es la verdad? Cristo. Cuando usted tiene un encuentro con Cristo, usted cambia. Oiga, qué locura, es en serio. Imagínese el ambiente que se da en los gimnasios de box, de violencia, de pelea, de personas de carácter fuerte, imponente. De repente, en un knockout, George Foreman queda mal en la plancha, hermano, tendido. Dios le habla, tiene un encuentro con Jesús, y él se levanta de la plancha y empieza a hablar de Cristo, de que estaba muriendo, y se levanta y empieza a hablar de Cristo y se convierte en un predicador. ¿Quién hace eso? Solamente conociendo la verdad. Saulo de Tarso, cegado en su entendimiento, en su mala interpretación bíblica de la verdad, cegado por su conocimiento, su filosofía, su teología, en el camino de Damasco conoce a Cristo y le cambia el chip. Le dice, no es para el norte, es para el sur. Y ahora el que mataba a los cristianos, el que los encarcelaba, ahora él mismo predicaba la palabra de Dios y era encarcelado y era perseguido. Solamente Cristo puede hacer eso. ¿Sí vamos bien? La palabra de Dios es la que pone el estándar de lo que tenemos que hacer. Es nuestra base, hermano. ¿En qué cree usted? Usted no cree en el Dios que predica el pastor Pepe. No, usted cree en su Dios, en su Padre Celestial, en Jesús de Nazaret, el que derramó su sangre en la cruz del Calvario. En ese es en el que usted cree, en la verdad. ¿Sí me explico? ¿Por qué le pongo este ejemplo y se lo digo de esta manera? Porque hay personas, hermano, que tienen tanta confianza en su pastor, más confianza en su pastor que en la palabra. No, usted tiene que leer la palabra de Dios, tiene que conocer a Cristo y tiene que descubrir la verdad. Es más, cuando venga a la iglesia, usted tiene que conocer palabra, porque yo le puedo estar aquí predicando herejías y usted puede estarlas creyendo. Por eso es importante que traiga Biblia física. A ver, levante su Biblia, todos los que traen Biblia, aunque no la abra, aunque no la lea. La pastora no trae, ni modo.
Ah, ya la sacó. Porque la palabra de Dios le hará sabio. ¿Sí escuchó? La palabra de Dios, escuchar la palabra, escudriñar la palabra, recibir la palabra, estudiarla, memorizarla, le hará sabio para esta vida. Sabio, una sabiduría divina, no animal ni diabólica. Una sabiduría divina, basada en la palabra de Dios, en lo correcto, en lo santo. Usted va a ser sabio. Usted va a empezar a resolver su vida con sabiduría cuando escucha la palabra de Dios. Va a empezar a resolver su vida cometiendo menos errores. Va a cometer muy pocos errores si lee la palabra de Dios, si escucha la palabra de Dios. Y una persona que pone en práctica la palabra de Dios crece, hermano, crece espiritualmente, crece económicamente, sana físicamente. Vea cómo la palabra de Dios en las iglesias se tiene que hablar palabra de Dios. Yo sé que cada predicador tenemos un estilo diferente, pero si hay algo que el menú de esta iglesia da, debe de ser palabra. Va a ir a una iglesia, imagínense que es un menú. ¿Cuál es el platillo fuerte? Palabra de Dios, no el postre. Ese es el más bueno, ¿verdad? El que primero queremos. Pero lo que te va a llenar, lo que te va a nutrir, es el platillo fuerte, que es la palabra de Dios. Cuando usted escucha palabra de Dios, escuche. No cualquiera viene y te tuerce. No cualquiera viene y te convence. No cualquiera viene y te jala su secta a otro entendimiento. Cuando usted escucha la palabra de Dios y la pone en práctica, hermano, usted se pone como un pilar fuerte y escucha la palabra y puede discernir, puede entender quién está mintiendo, puede entender los misterios del reino, se puede defender, puede defender su fe de las mentiras, de los dardos del enemigo, porque la palabra de Dios le da sabiduría. Es una sabiduría divina, no humana, no terrenal, no animal, no diabólica, divina, una sabiduría de Dios. Oiga, imagínense, Jesús, hermano, tenía 12 años y ya estaba dándole cátedra en el templo, en la sinagoga, a la gente más sabia, a los eruditos de aquel entonces. ¿Por qué? Porque fue instruido en la palabra de Dios. La palabra de Dios no le hace religioso, le hace sabio. Tiene que conocer la palabra de Dios de principio a fin. Tiene que entender. Nunca acaba de aprender de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios le ayuda para todo. Dice la Biblia, lo leíamos ahí en Timoteo 3:16, dice: toda la escritura, diga conmigo, toda la escritura. Toda la escritura, hermano, la palabra de Dios dice que es inspirada por Dios y útil. Le sirve para todo, para poner un negocio, para casarse, le sirve para emprender, para educar a sus hijos, para corregirse, para crecer en todas las áreas. La palabra de Dios es la base de toda la humanidad. No es la filosofía, no es la medicina, no es la psicología, no es la ciencia cristiana, es la palabra de Dios. Usted tiene que escuchar palabra de Dios. Pase más tiempo escuchando palabra de Dios que alabanza. De verdad, debe de pasar más tiempo leyendo y escuchando palabra de Dios que alabanza, porque hay veces que nosotros tergiversamos el entendimiento y decimos: no, nosotros somos cristianos. ¿Por qué es cristiano? ¿Porque vive la palabra? No, porque tengo alabanzas todo el día en mi casa. Sí, le debo a Coppel, a la Electra, a todos vienen y me cobran, y a todos les digo que no estoy, pero las alabanzas a todo lo que dan. ¿Y el testimonio? No, la palabra de Dios es la que nos corrige, nos instruye. Dice la palabra de Dios en Santiago 3:15: porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino la terrenal, animal y diabólica. Cuando nosotros venimos con otras intenciones a la iglesia y estamos escuchando otras voces y estamos escuchando otras personas, bueno, usted está adquiriendo una sabiduría no de Dios. ¿En dónde se adquiere la sabiduría de Dios? Aquí en la iglesia, escuchando la palabra de Dios. Amén.
Vamos ahí, por favor, Santiago 3:15. Dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Siguiente. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Y el 17, fíjese lo que dice. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Cuando seamos sabios vamos a tener esas características. ¿Sí escuchó? Porque escuchar la palabra de Dios forma nuestro carácter, nos da principios y valores. A eso venimos a la iglesia, hermano. Amén. La iglesia no es un club social, un club de entretenimiento, no es un lugar donde se reúnen las personas a pasarla bien, porque está la alabanza más chida aquí en esta iglesia, que no se reúne a eso. La iglesia se debe de convertir en un centro de restauración familiar, restauración personal, donde hay vida, donde la gente encuentra salvación, donde encuentra restauración, donde la gente es formada. El que no estudió, el que viene de las calles, ahí va a ser formado para ser una buena persona, un buen ciudadano, para que hable de Cristo, para que a través de sus testimonios los demás crean. Y le van a decir, oye, ¿en dónde estudiaste? Voy a decir, en la iglesia me enseñaron todo. A eso se viene a la iglesia. ¿Por qué todo esto se adquiere en la iglesia? Porque es una preparación para la vida eterna. ¿Está escuchando? Dice la palabra de Dios, ya estoy terminando, Hechos 2, dice, y perseveran en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Eso es lo que se hace en la iglesia. Perseveran en la doctrina de los apóstoles, los 5 ministerios, en la comunión, la Santa Cena, en el partimiento del pan, la convivencia, el amor fraternal y en las oraciones. ¿Está escuchando? Quiero que entienda el día de hoy que la iglesia no es un lugar más, hermano. Usted puede ir aquí al café, aquí a unas cuadras, y usted dice, vamos al café. Ese es un lugar más, un negocio más en la ciudad. La iglesia no es un lugar más en la ciudad. No. Es un punto de reunión. Es un lugar donde se va a invocar a Dios, donde se encuentra a Dios. O sea, donde usted va a encontrar a Dios. Amén. Es un lugar donde usted va a hacer descansar su alma de toda aflicción, de todo problema, de toda carga. Es donde nosotros aprendemos la verdad. Es donde el ser humano es transformado, restaurado. Amén. Y es donde el Señor nos enseña a crecer espiritualmente. Y por último, es el lugar donde encontramos dirección para saber vivir esta vida. Dice la palabra de Dios, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Vivimos en tiempos, no sé si se ha dado cuenta, pero vivimos en tiempo de guerra, hermano. El ombligo de todas las profecías es el pueblo de Israel. Qué casualidad que los tiempos están tan mal y la guerra está en Medio Oriente. Ahorita es cuando más deberían de congregarse. Hay personas que ahorita están descansando en su casa que deberían de estar aquí. Gente de nosotros. Hay personas que no pueden venir el día de hoy porque salen tarde del trabajo, porque salen cansados, porque no tienen ganas. Y la palabra de Dios, deberían
dice, deberían de congregarse, porque los días son malos. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Amén. Hermano, a la iglesia no se viene a nada de lo que el mundo piensa. A la iglesia se viene a todo esto que le acabo de hablar. Si usted trae áreas en su corazón, si usted trae situaciones de su pasado, si usted trae traumas, si usted trae complejos, si usted trae áreas no resueltas, pecados no confesados, es aquí donde usted los tiene que hablar. Es aquí donde usted los tiene que sanar. Es aquí donde usted tiene que ser transparente y sincero, porque es aquí donde le pueden ayudar, donde Dios puede hacer el milagro y le puede transformar. Si no es aquí, no será en ningún lugar, hermano. Entiéndalo. Los refugios es también una fuente de salvación. Es una fuente donde hay confesión, donde hay ministración, donde hay trabajo espiritual, donde hay transformación. Si no es a través del trabajo que se hace en estos lugares, sobre todo en la iglesia, usted no encontrará otro lugar en donde encuentre lo que aquí se ofrece. No hablo de amor y restauración, hablo de la función que debe de hacer la iglesia en estos tiempos. Si no es aquí, algunos de ustedes traen situaciones en el alma y no lo han hablado. Yo digo, ¿y qué esperan? Algunos tienen años y no los quieren hablar. Y les da pena y les da vergüenza y creen que no es necesario. He ministrado personas que hicieron brujería, practicaron brujería, hechicería, que fueron con brujos, que fueron a consultar brujos, videntes, hechiceros, y el día de hoy, después de 30 años, dicen, no creo que sea necesario. Después de 30 años se sigue manifestando el demonio en usted. Yo digo, entonces, ¿qué espera? A eso se viene a la iglesia. No es un centro de entretenimiento. Dice la palabra de Dios, Salmo 92:13, plantaos en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Es aquí donde debe de echar raíces. Es aquí donde usted se debe de esforzar en permanecer, en crecer. No porque yo lo quiera tener aquí, hermano, créame que no, es todo lo contrario. No, que crezca, que se aumente, que produzca y que se vaya a hacer la obra de Dios. No lo quiero aquí toda la vida. ¿Por qué cree que nos mandaron a Puruándiro? Porque ya no nos querían allá. Pero es para el reino, es para que la gloria de Dios se manifieste, para que seas un vaso de honra, un instrumento de bendición, para que tus dones, tus talentos vayan y bendigan a otras personas. Hay personas que quieren durar toda la vida en una iglesia. No es bíblico, no es sano, no está bien. Espero y que el concepto de la iglesia el día de hoy haya cambiado en su mente y en su corazón. Porque la iglesia no es un centro de reunión, de entretenimiento, no, nada de eso. Ya le expliqué y le hablé de lo que el Señor puso en mi corazón referente a la iglesia. Hay demasiada necesidad allá afuera. ¿Y quién les va a ayudar? No nos vayamos tan lejos, hay mucha necesidad en nosotros también. ¿Y quién nos va a ayudar? Es un centro de capacitación, es un hospital del alma, es un cuartel general y es un lugar en donde usted debe de echar raíces para crecer bajo el propósito de Dios. ¿Sí me escuchó? Ábrase, abra su corazón. Si yo como ministro le puedo ayudar en algo, acérquese, yo estoy para servirle. Pero no puede seguir su vida de la misma manera porque no va a llegar a ningún lado. Usted necesita confesión, necesita renunciar, necesita pedir perdón, necesita comenzar de nuevo con el Señor. A eso se viene a la iglesia. Esa es la función de la iglesia. Amén. ¿Por qué no le da una ofrenda de palmas al Señor? Yo creo que Él la merece y toda la gloria es para Él. Padre, yo te doy gracias, Señor, en este día. Bendecimos tu nombre, te alabamos y agradecemos por la palabra que tú nos has hablado, Señor. Yo te ruego
Que el día de hoy, Señor, traigas incomodidad en nuestra manera de pensar. Que traiga, Señor, incomodidad en nuestra alma, nuestros sentimientos, en nuestro carácter. Que sacudas, Señor, el día de hoy, que zarandees y sacudas el día de hoy nuestro estilo de vida, para que podamos, Señor, trabajar sobre las áreas que no hemos querido trabajar, Señor. Padre, quita toda condenación, todo pecado, toda obra de las tinieblas. Quita el día de hoy, Señor, todo lo que no es tuyo. Cancela, Señor, toda obra de las tinieblas, todo ocultismo, toda atadura, Señor, todo pacto, Señor. Sabemos que todo pacto, toda obra de las tinieblas ha llegado tarde, Señor. Porque la cruz del Calvario, Señor, en esa cruz se derramó la sangre de un hombre santo. Ese fue el pacto más grande de la humanidad, Señor. Por eso el día de hoy te pedimos, Padre, que tú limpies estos corazones, Señor. Que a través de la palabra, Señor, traigas el día de hoy, Señor, una inquietud espiritual, Señor, de ir por más, Señor. De ir, Señor, el día de hoy con el concepto correcto de lo que debe de hacer tu iglesia. De lo que el día de hoy ministros, pastores, evangelistas, maestros, apóstoles, profetas, Señor, debemos de hacer para la obra de tu reino, Señor. Por eso el día de hoy, Padre, te rogamos que esta semilla la plantes en nuestro corazón, Señor, para que dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor. Incomoda, Padre, nuestra mente y nuestro corazón, Señor, para la gloria de tu reino. Y trae el día de hoy, Señor, libertad, Padre, a todo el cautivo, al que el día de hoy, Señor, está ajeno, Padre, de las promesas, Señor, pero que no lo sabe. Señor, yo bendigo a tu iglesia, te pido que los lleves con bien en el nombre de Jesús. Que el día de hoy, Señor, tomes el control, Padre, de nuestras vidas y que traigas hambre y sed de tu palabra y de tu espíritu para poder seguir creciendo, Señor, conforme a tus planes y propósitos. Señor, bendícelos y llévales con bien, Padre. Si alguno de ellos ofrenda o diezma, bendice su semilla, su ofrenda y su diezmo, Señor, y cumple el pacto que ellos tienen contigo, Padre. Porque tú nunca fallas y tú siempre eres fiel, Señor. Bendícelos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Y todos decimos amén. Denle un fuerte aplauso.